Buenos días, familia. Para mí es un placer poder compartir nuevamente con ustedes de este tiempo, del tiempo devocional. Y antes de comenzar nuestro estudio, los invito a que hagamos una corta oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Padre, por hoy regalarnos un nuevo día, una nueva oportunidad de poder experimentar tus bendiciones, tu cuidado, Señor, y de entender que has renovado tu misericordia sobre nuestras vidas en este día y nos regalas una oportunidad para buscar de ti, Señor. Hoy te pedimos, papá, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que edifiques nuestra vida, que moldees nuestro corazón y que nos lleves también a ponerla en práctica, papá. Te pedimos que seas tú guiando este tiempo, Señor, y te damos gracias por esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Lucas. Vamos a continuar con el capítulo 18 y vamos a leer versículos del 31 al 34. Entonces los invito a que abran sus Biblias. Yo les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice: Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: Escuchen. Subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta a ellos y no captaron lo que decía. La predicción de la muerte de Jesús es algo que podemos pensar era difícil para los discípulos. Era algo que podía causar en ellos una inmensa tristeza. Pero nosotros que sabemos el final de la historia, que sabemos lo que pasa, que leemos y sabemos, o sea, entendemos que Él resucita, pues sabemos que esto era necesario, que la muerte de Jesús era necesaria para poder traer salvación a la humanidad, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y el Señor pues estaba preparando el corazón de sus discípulos, y esta es la tercera vez en la que el Señor menciona esto a sus discípulos. Y Él pues los estaba preparando para lo que iba a suceder. Asimismo, el Señor prepara nuestro corazón para lo que ha de venir. A veces puede que nos pase como a los discípulos, donde no entendemos lo que Dios nos está hablando, no entendemos lo que está sucediendo en el momento, o el Señor nos está hablando y nos hacemos los locos y simplemente pues decimos: no, esto no es conmigo. Pero el Señor en su gran misericordia, Él nos habla varias veces, nos habla de diferentes maneras para que nosotros podamos entender. Así que hoy, familia, con estos 4 versículos vamos a estudiar cómo Dios prepara mi corazón. Y el primer punto es que el Señor nos aparta. El primer versículo vemos cómo el Señor Jesús se llevó aparte a sus discípulos, a aquellos que estaban más cerca de Él, para darle un mensaje que era muy importante. Y hay momentos en los que es necesario que nosotros nos apartemos para escuchar la voz de Dios. Estamos llenos de distracciones que se pueden convertir en algo que nos impida escuchar la voz de Dios o en entender lo que Él nos está hablando. Por eso es necesario que nosotros busquemos tener tiempos de intimidad con el Señor para que podamos escucharle y para que podamos entender. Yo meditaba en qué podía ser una distracción. Y a veces cuando nosotros dejamos de buscar del Señor, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de buscar tener ese tiempo, esa comunión con el Señor, muy fácilmente mis pensamientos, mis emociones se pueden convertir en una distracción que me impiden escuchar la voz de Dios. Por eso es importante que nos apartemos, que busquemos fortalecer nuestra comunión con Dios, para que Él prepare nuestro corazón y así nosotros podamos tomar decisiones sabias. Tengamos claro que no me refiero a encerrarnos, a aislarnos, a dejar botadas todas nuestras responsabilidades, porque pues eso es imposible, no podemos hacerlo, sino que me refiero a un apartar espiritual, a fortalecer, como les decía ahorita, nuestra comunión con Dios y la calidad del tiempo que yo tengo con el Señor. A veces
de pronto decimos, no, pero yo hice devocional y son 15 minutos, pero estoy mientras hago el devocional, mientras leo la Biblia, mientras estoy orando, estoy pensando en qué voy a desayunar, estoy pensando en que voy a llegar tarde al trabajo, estoy pensando en que hay que alistar los niños, estoy pensando en todas las cosas que tengo que hacer. Pero se trata de la calidad del tiempo que yo le dedico al Señor. Y apartarnos es tomar la decisión de, por ejemplo, hacer un ayuno, de, por ejemplo, decidir ir a un congreso, de hacer tiempos de alabanza, no solamente esperar a la reunión del sábado, a la reunión, por ejemplo, del PEC de los miércoles, solamente hago alabanza esos días, sino de yo sacar tiempos adicionales donde estudio la Biblia, donde oro, donde hago alabanzas, donde busco del Señor, pues para que mi espíritu esté alerta y yo pueda escuchar la voz de Dios. Vamos a leer, los invito a que me acompañen a Mateo 26 del 40 al 41. Y vamos a leer lo que la Biblia nos dice en este pasaje. Nuevamente les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mateo 26 del 40 al 41. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El Señor aquí les dice, o sea, no pudieron esperar una horita, sino que se quedaron dormidos. Y recordemos que este pasaje es el momento en el que el Señor va al monte Getsemaní y le ora a Dios, le ora al Padre y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Él se lleva a sus discípulos. Esto era un momento para el Señor difícil. La Biblia nos dice que Él estaba triste. En el versículo 38 dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. El Señor en ese momento difícil de su vida se lleva a sus discípulos para que lo acompañaran en oración, para vigilar. ¿Y qué pasa? Se quedan dormidos, estaban cansados y podemos ver que esa es una distracción, que los adormeció y hasta ahí les llegó la oración. Pero es importante que nosotros tomemos la decisión de apartarnos para el Señor, de apartarnos con el Señor, para orar, para vigilar. Y el Señor les llama la atención a ellos y les dice, o sea, es necesario velar y orar para no caer en tentación. Entonces, familia, recordemos el primer punto, apartarnos. Es necesario apartarme con el Señor para yo poder escuchar su voz. El segundo punto es que es necesario tomar acción. La Biblia en el pasaje que leíamos de Lucas nos dice el mismo versículo 31, nos dice, escuchen, subimos a Jerusalén. Ellos estaban ya en camino a Jerusalén. El Señor Jesús no les habló a sus discípulos en un lugar quietos. Y la Biblia nos deja saber que ellos estaban camino a Jerusalén. Y Él dice, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Y hay momentos, familia, en los que es necesario que nosotros tomemos acción para ver la respuesta de Dios. No quedarnos quietos, porque si nos quedamos quietos, muy probablemente no vamos a ver la respuesta de Dios, muy probablemente nos va a costar más trabajo entender lo que Dios me quiere enseñar, lo que Dios me está hablando, y pues así nos vamos a quedar siempre. Nos va a costar trabajo avanzar. Otro punto que me parecía muy bonito es, pensaba pues en la visión de Israel y lo que Jerusalén representa el cumplimiento de la palabra de Dios. Recordemos que el Señor les dice que ese es aquel lugar donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harían realidad. Así que subir a Jerusalén, subir a Israel, es recordar todo lo que el Señor ha hecho, todos los milagros que el Señor ha hecho, es el cumplimiento de su palabra. Y era parte del proceso de ellos y era obviamente parte de lo que tenía que suceder para el cumplimiento de la palabra, de que ellos subieran a Jerusalén, pues para el cumplimiento de la palabra de Dios. El subir a Israel es poder ser testigos de lo que Dios ha hecho y verlo con nuestros propios ojos. En esa tierra que el Señor ha escogido como su casa, que ha escogido como su habitación.
Entonces, familia, el Señor quiere que nosotros nos movamos, que tomemos decisiones sabias que nos lleven a preparar nuestro corazón, que nos van a permitir ver el cumplimiento de sus planes en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros tomemos acción para poder ver sus planes en nosotros. Y también, pues, meditando en lo que les decía de la visión de Israel, pues es un llamado para que sigamos alimentando esa visión en nuestro corazón y recordemos lo que Israel representa, de que como hijos de Dios debemos anhelar el subir a su casa para recordar lo que el Señor ha hecho. Y en este caso en específico, que hoy podemos disfrutar de una vida eterna, que hoy tenemos, hoy podemos disfrutar de la salvación, hoy reconocemos que nuestros pecados han sido perdonados por lo que sucedió en esa tierra, porque Jesús murió y resucitó al tercer día. Entonces, familia, tomemos acción para que así nosotros podamos ver la respuesta de Dios y podamos ver cómo Dios va preparando nuestro corazón. El tercer punto es que el Señor nos habla con sinceridad. A muchos nos cuesta, y me incluyo, nos cuesta trabajo escuchar la verdad. Nos cuesta trabajo y eso a veces nos entra en reversa y, mejor dicho, o sea, no queremos escuchar algo que sabemos que yo ya sé que en eso estoy mal, yo ya sé que esa es mi debilidad, ¿para qué me lo repiten? ¿Para qué me lo dicen? Pero es necesario para avanzar y madurar que también nos dispongamos a escuchar esas cosas de parte de Dios, para que yo pueda avanzar, para que yo pueda madurar, para que yo pueda ver los planes de Dios en mi vida. Entonces, dispongamos nuestro corazón también a escuchar aquellas cosas que nos cuestan un poquito más de trabajo reconocer. El Señor Jesús le expresa a sus discípulos la cruda realidad de lo que iba a suceder, lo que era inevitable, lo que hacía parte de la preparación que sus discípulos necesitaban. Pero a nosotros no nos puede pasar lo mismo que a ellos. Recordemos que el versículo 34 dice, sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. Nos dice la Biblia, la importancia de sus palabras estaba oculta a ellos y no captaron lo que decía. Ellos no entendieron nada de lo que el Señor en ese momento les estaba hablando. Y probablemente si hubieran entendido, hubieran hecho las cosas de una manera diferente. Si hubieran entendido, ellos hubieran tomado decisiones diferentes, de pronto pasar más tiempo con el Señor, de hacerle más preguntas, de aprender otras cosas de parte del Señor. Pero ellos no entendieron lo que el Señor les estaba hablando en ese momento. Así que cuando el Señor nos hable, familia, pues dispongamos nuestro corazón para escucharlo. No le demos al Señor la espalda cuando de pronto nos habla de cosas que nos cuestan un poquito más de trabajo. Al contrario, veámoslo como una oportunidad que el Señor nos da para prepararnos, para madurar y para avanzar y poder ver el cumplimiento de sus planes en nuestra vida. Los invito ahora a que vayamos a Marcos 4, del 23 al 25. Y dice la Biblia, Marcos 4 del 23 al 25 dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a los que oyen. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y les será dado aún más. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Qué nos dice este pasaje? El que tenga oídos para escuchar, escuche. Y nos dice, el que esté más atento, a ese se le va a dar más entendimiento, a ese se le va a dar más capacidad de entender, de visualizar, de captar lo que se le está hablando. Luego nos dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento.
Eso es lo que nosotros debemos de buscar, recibir más entendimiento, disponer nuestro corazón a escucharlo para que el Señor nos permita entender aquello que Él nos está hablando. Pero que tenemos que estar atentos, debemos de estar más atentos a lo que Él nos habla para que recibamos más entendimiento. Y el último punto es que el Señor nos da una esperanza. El Señor Jesús también termina hablando a sus discípulos de la resurrección. Él les dice, morirá y al tercer día resucitará. Sin que ellos se dieran cuenta, porque pues no entendieron, el Señor les habla de una esperanza. Todos queremos saltarnos la parte fea, la parte que nos duele de las situaciones de la vida. No queremos pasar por desiertos, queremos solamente las cosas bonitas. Pero no podemos olvidar, familia, que para que haya resurrección, debe de haber muerte. El Señor nos da una esperanza de una vida eterna, pero es necesario que nosotros dejemos morir a aquel viejo hombre para que podamos ver la obra de la cruz en nuestras vidas. Vamos ahora a leer Primera de Corintios 15 del 20 al 22, que nos dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otros hombres. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Esto era lo que el Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos sin ellos darse cuenta, que todo aquel que pertenece a Cristo recibe vida nueva. Y eso somos nosotros, el Señor en medio de cada proceso, en medio de cada situación que nosotros enfrentamos en la vida, el Señor nos recuerda que pertenecemos a Él, que hemos recibido una vida nueva. El Señor nos da promesas que nos permiten tener una esperanza de que lo mejor ha de venir. Cristo nos da esperanza de una vida nueva y el Señor pues ha preparado nuestros corazones para que podamos enfrentarlo y las situaciones difíciles y sus promesas pues son las que nos dan esa esperanza. Puede que en el momento pues nos cueste trabajo entender, pero el Señor en su palabra también nos afirma que va a llegar el momento en que nosotros entendamos, va a llegar el momento donde para nosotros sea claro el por qué suceden las cosas. Vamos también a leer ahorita, familia, Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53 del 3 al 7. Isaías 53 del 3 al 7. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo doblegaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Lo que el profeta Isaías nos habla aquí es precisamente lo que el Señor Jesús experimentó. Esta es una de las profecías que nos habla de lo que el Señor Jesús iba a vivir y es exactamente lo que Él vivió. Y me llama mucho la atención pues cómo este pasaje nos recuerda todo lo que el Señor vivió por cada uno de nosotros, por usted y por mí. El Señor fue a la cruz por mis pecados.
¿Y nosotros qué hemos hecho? Nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros. Hemos tomado a veces la decisión de escuchar las distracciones. Somos como los discípulos que no entendemos lo que nos están hablando y no es conmigo. Y perdemos de vista lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y nos perdemos de la oportunidad que Dios nos da de escucharlo, de poder ser, de que Él prepara nuestro corazón. Y la Biblia nos recuerda, nosotros somos sanos por lo que Él hizo en la cruz. Así que no perdamos, familia, de vista pues lo que la resurrección representa y cómo esto nos da una nueva esperanza. Cada día nos debe recordar que tenemos un motivo para seguir adelante, que el Señor está de nuestro lado, que nos ama. La resurrección es la muestra del poder de Dios sobre la muerte, es la esperanza que tenemos de una vida eterna con Cristo, así como pues leíamos ahorita también en Primera de Corintios. Familia, pues para concluir, disfrutemos entonces de nuestros tiempos con el Señor. Apartémonos para estar con Él, para escucharlo, para estar alertas a su voz. No nos quedemos quietos, debemos de caminar a nuestro Jerusalén, ¿cierto? Tomar la decisión de caminar hacia ese lugar, hacia tomar esas decisiones que me van a permitir ver el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Dios prepara nuestro corazón para enfrentar las situaciones que nosotros pues vivimos en la vida. Así que dispongamos nuestro corazón para que sea el Señor hablando y moldeando y guiando nuestros pasos. No seamos como los discípulos que no entendieron y pues abramos nuestra mente al Señor, nuestro corazón, para que sea el Espíritu Santo quien nos permita entender lo que Dios nos habla, para que podamos entender no solamente aquí, sino también en nuestro corazón lo que el Señor nos habla. Y por último, no olvidemos que para que haya resurrección debe de haber muerte. Hay momentos en la vida en que nosotros pues debemos de pasar desiertos, son inevitables, hacen parte de la vida aquí en la tierra, y las dificultades nos deben llevar a buscar más del Señor para que nosotros podamos ver la gloria de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Entonces, familia, con esto en mente los invito a que terminemos con una oración. Amado Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque hoy nos recuerdas que así como tú preparaste el corazón de tus discípulos para tu muerte, así mismo, Señor, tú preparas nuestro corazón. Y no nos hablas solamente una vez, sino que lo haces muchas veces, Señor, y de diferentes maneras. Tú preparas nuestro corazón porque somos tus hijos, porque nos amas y buscas, papá, también apartarnos para que así podamos escuchar tu voz. Así que hoy te entregamos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que lo dispongas. Sé tú, Espíritu Santo, permitiéndonos entender aquello que el Señor nos habla. Permítenos poder captar aquello que Dios, que el Padre nos habla en su palabra. Llévanos a tomar acción, a no quedarnos quietos, simplemente a esperar, Señor, a que tú obres, sino tomar aquellos pasos de fe, Señor, que nos van a permitir ver el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida. Disponernos a escucharte, Señor, aún cuando no queremos, aún cuando es algo que nos molesta, es algo que nos incomoda. Llévanos, Señor, a tener corazones dispuestos a escucharte, porque tú siempre buscarás lo mejor para cada uno de nosotros y porque tú, Señor, preparas nuestro corazón para lo que ha de venir. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas que hay una esperanza, que al final, Señor, hay una esperanza. Que así como después de la muerte llegó tu resurrección, Señor, asimismo, tú nos recuerdas eso a nosotros, que tú resucitaste por cada uno de nosotros, que tu muerte en la cruz, Señor, se llevó todos nuestros pecados y en ti hemos recibido una vida eterna. Y en ti, Señor, somos herederos de las promesas.
Y esas promesas son las que hoy nos pueden fortalecer, esas promesas son las que hoy nos van a permitir, Señor, seguir adelante para poder ver el cumplimiento de tus planes en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, nuevamente por este día. Ponemos en tus manos cada actividad que tengamos, Señor, y que seas tú acompañándonos, papá, en todo momento. Te damos gracias y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, muchísimas gracias. Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión.